Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario 2001. Cada 20 minutos se infarta un criollo, dice el doctor Alexis Bello, el buen amigo Alexis Bello. Dios, qué rata es esa, ¿no? Qué ritmo tan fuerte. Cada 20 minutos un infarto de un venezolano. Por otra parte, alertan sobre deforestación por falta de gas. Ese es el gran titular del 2001 hoy. La imposibilidad de cocinar en casa obliga a muchos venezolanos a buscar leña en sitios protegidos por la ley. La tala de árboles preocupa a los ecologistas, quienes piden se resuelva la escasez de propano para que cese la cortadera de troncos. Y hablando de los problemas del gas, en la primera página del diario El Universal, un trágico desenlace dejó el siniestro por acumulación de gas en una vivienda de Margarita. Las personas afectadas, 2 niños y 2 adultos, fallecieron, se indicó en el día de ayer. Acumulaban el gas en medio de esta crisis y bueno, ocurrió la desgracia. Tenemos el gran titular de el diario El Universal. Venezuela y Colombia evalúan levantar la cuarentena fronteriza. Se informó que si Colombia hace las pruebas y recibe aval de la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela implementaría la medida para la Navidad. Tocamos el tema de Colombia y hay que detenerse en esta situación tan incómoda que se ha planteado a raíz de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo en la rueda de prensa que los venezolanos le tenían la vida de cuadritos porque eran los responsables de la delincuencia. Ella no quería ser xenófoba, pero de inmediato le cayó todo el mundo encima, sobre todo porque las estadísticas revelan que los venezolanos no inciden de ninguna forma en los delitos en Colombia. Ahora, son tan graves estas declaraciones de la alcaldesa que, según leo en Infobae, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó la preocupación por las declaraciones de Claudia López sobre los venezolanos. La comisión exhorta a los funcionarios públicos a la mesura en sus declaraciones sobre temas relacionados con el racismo y la xenofobia. Y las primeras mediciones indican que en efecto crece la xenofobia a raíz de estas declaraciones y pues la palabra venecos, que es una palabra ofensiva con la cual despectivamente se refieren a los venezolanos en Colombia, ha subido de volumen, lamentablemente. Por otra parte, en otras informaciones, Joshua Gutman, en Associated Press, la ex enfermera de Hugo Chávez, indiciada en un caso por lavado de dinero. La ex enfermera de Hugo Chávez ha sido acusada de lavado de dinero en una corte federal de Miami, acusada de tomar sobornos de un billonario de los medios para dar luz verde a intercambios de monedas muy lucrativos cuando ella era la tesorera de la nación en los tiempos de el dólar paralelo y demás. Claudia Díaz, la enfermera en cuestión, y su esposo Adrián Velázquez fueron acusados de haberse lucrado con por lo menos $4.200.000 en este esquema de sobornos, según los casos que se presentaron el pasado viernes. Los pagos venían desde Suiza, y el empresario de los medios en cuestión, el empresario de Marras, es por supuesto Raúl Gorrín. El canciller de Canadá reafirmó su apoyo a la lucha venezolana durante una reunión con Guaidó. El canciller de Canadá, François-Philippe Champagne,
sostuvo una conversación con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde reiteró el apoyo de su país a la causa venezolana y el rechazo a las elecciones fraudulentas de la dictadura. El canciller canadiense agregó que desde el gobierno dirigido por el primer ministro Justin Trudeau reiteran la profunda preocupación por la crisis venezolana y condenan las violaciones de derechos humanos que ejecuta el régimen de Maduro. A propósito de esas violaciones, lo más cercano que tenemos, lo más evidente, es la vergonzosa rueda de prensa que dio Jorge Rodríguez, funcionario sin cargo específico pero todopoderoso del régimen, a propósito del caso del periodista Roland Carreño. Noticias de Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud afirma que Latinoamérica ya tiene aseguradas sus vacunas contra el COVID-19. Pese a que aún no ha sido aprobada una vacuna, cerca de 40 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe aseguraron ya las dosis necesarias para una primera fase de inmunización ante el COVID-19. Estamos apoyando a la región para que participe del mecanismo COVAX, que tiene como principal objetivo que todos los países reciban al mismo tiempo las vacunas cuando estén listas, dice Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. En Sao Paulo, bolsonaristas protestan contra la obligatoriedad de vacuna para el coronavirus. Cientos de bolsonaristas protestaron ayer domingo en Sao Paulo contra la obligatoriedad que quiere implementar el gobierno regional para la vacuna que pondrá freno al nuevo coronavirus. Armados con las banderas de Brasil, los manifestantes se dieron cita frente al Museo de Arte Moderno de la ciudad, ubicado sobre la icónica Avenida Paulista, tradicional punto de encuentro para las protestas en Sao Paulo. El Congreso del Perú decidirá hoy si abre otro juicio político contra el presidente Vizcarra. En Colombia, los exguerrilleros de las FARC marchan en Bogotá para pedir el cese de los asesinatos. Cientos de exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, procedentes de diferentes regiones de Colombia, marcharon ayer para exigir al gobierno de Iván Duque más seguridad, la implementación del acuerdo de paz y el cese de los asesinatos contra los antiguos combatientes que depusieron las armas. Y tenemos, para cerrar, las noticias de América Latina. Una jueza de Bolivia anula la orden de detención contra el ministro del gobierno de Evo Morales. La jueza Claudia Castro, titular del Juzgado Tercero Anticorrupción y de materia contra la violencia a la mujer, ha dejado sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, titular con el expresidente Evo Morales. La información del mundo día a día. Cambiamos hoy un poco nuestra estructura habitual en función de las muchas entrevistas que tendremos más adelante, así que vamos a leerles la información del mundo. En Italia vienen más restricciones para combatir al COVID-19. El primer ministro Giuseppe Conte presentará hoy a los legisladores las nuevas medidas y pedirá el apoyo público después de una semana de protestas de italianos disgustados por las restricciones a la libertad personal y el daño económico sufrido por los negocios cerrados. El gobierno británico reconoce que el nuevo confinamiento podría durar más de un mes. Sí, ha zanjado a la pregunta de una posible extensión antes de matizar una opción de intermedia, los confinamientos regionales o localizados a focos concretos. Esto lo dijo el número 2 del gobierno británico, Michael Gove. En Madrid,
Pablo Casado marca distancia con Vox y apoya a la policía frente a los destrozos de lo que él calificó como una minoría violenta. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado su apoyo a las autoridades y cuerpos de seguridad que han tenido que hacer frente en las últimas noches a los destrozos y disturbios en varias ciudades españolas de lo que se llama una minoría violenta. Casado así marca distancia con la respuesta de Vox, que a través de Ignacio Garriga ha definido a los participantes en Barcelona como españoles corrientes hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria. Se extienden las protestas contra el gobierno de Bielorrusia. Miles de personas colmaron las calles de la capital de Bielorrusia ayer al cumplirse 12 semanas de protestas para exigir la renuncia del líder autoritario del país, siendo enfrentadas por policías que hicieron disparos al aire y lanzaron granadas de aturdimiento. Tensión en la celebración cristiana de Todos los Santos en Francia. 4 días después del atentado que costó la vida a 3 personas en una iglesia católica de Niza y en medio de las restricciones impuestas para detener la pandemia de coronavirus, los cristianos franceses celebraron ayer de forma muy peculiar la festividad de Todos los Santos. Los cementerios apenas recibieron fieles, al igual que los templos, por un lado por el temor al terrorismo y por el otro al COVID-19. Y en el tema del terrorismo continúan las protestas contra Francia en el mundo islámico. Hablan acá de protestas en Pakistán, en el Líbano, en Turquía, en la India. Y cerramos con esta información que viene desde Tailandia. La policía tanzana avisa a la oposición de que responderá a las protestas previstas para el día de hoy, lunes. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. A ver, nuestra agenda para el día de hoy. Como les decíamos, tenemos muchas entrevistas previstas. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami, puntualmente en el Doral, con Sergio García Ríos, director de encuestas de Noticias Univisión. ¿Cuáles son los estados clave para ganar la presidencia de Estados Unidos y quién va ganando hasta el momento en cada uno de ellos? ¿Cuál es la estimación hasta ahora de las personas que han realizado el voto anticipado? ¿Cómo es el proceso para votar en estas elecciones desde el exterior de Estados Unidos? Nuestra segunda entrevista la haremos en Washington con el señor Daniel Schneiderman, jefe de defensa e investigación del programa Crisis Group en Estados Unidos. Trabajó en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, tanto en la administración de Barack Obama como en la de Donald Trump. Con él vamos a tocar un tema muy importante: riesgo de violencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según Crisis Group, es concebible que la violencia puede estallar durante la votación o durante un escrutinio prolongado, por lo que las autoridades deben tomar precauciones adicionales. Los medios de comunicación y los líderes políticos deben evitar proyectar un ganador hasta que el resultado sea seguro. De hecho, en la ciudad de Washington, durante todo el fin de semana hubo previsiones, empezaron a tomar previsiones, los comercios resguardarse, en fin, sospechando que pueda venir algo fuerte en la campaña electoral. Vamos luego a conversar, vamos a Filadelfia a conversar con Ray Junco, director de investigación del Centro de Información e Investigación sobre el Aprendizaje y la Participación Cívica. Profesor en Penn State University. A ver, con él un tema importante también para estas elecciones. Voto Millennials. El registro de jóvenes para votar es más alto en casi todos los estados esta vez que en 2016. ¿Cuánto se estima que hay por nuevos votantes? ¿Hacia cuál de los dos candidatos están más inclinados y por qué?
¿Qué tan importante es el voto de los millennials? ¿Qué porcentaje representa en el electorado? ¿Y en qué se diferencian estos nuevos votantes a los de generaciones anteriores? ¿Con qué criterio votan los millennials? Luego vamos a regresar a Washington para conversar con Amy Gardner. Ella es reportera política en The Washington Post. Últimos días de la campaña, Donald Trump, Joe Biden y sus principales aliados recorrieron el fin de semana estados cruciales del medio oeste industrial y de la costa sureste en una frenética carrera para movilizar a los votantes mientras presentan sus argumentos finales. ¿Qué tienen previsto hacer para el día de hoy? De hecho, la campaña de Donald Trump es tan apretada que terminó en la madrugada de hoy, lunes 2 de noviembre. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Chicago para conversar con Wenda Blair. Wenda Blair es profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Y ella es biógrafa de Donald Trump, es autora de los libros The Trumps, 3 generaciones de constructores y un candidato presidencial, y luego del libro Donald Trump, el candidato. ¿Quién es Donald Trump? Vamos a conversarlo con una persona que le conoce bien. Y luego vamos a ir hasta las antípodas, hasta Auckland, en Nueva Zelanda, donde está Branko Marcetic. Marcetic es el biógrafo de Joe Biden. Un biógrafo que no le tiene, por cierto, mucha simpatía a Biden. De hecho, su libro se llama Yesterday's Man, el hombre de ayer, el caso en contra de Joe Biden. De manera pues que así tendremos las dos posiciones. Y vamos a cerrar en Miami con Rafael Fuenmayor, el destacado periodista venezolano. Rafael es productor de noticias digitales en Telemundo y es el editor en jefe en TVV. ¿Cuáles son los retos para los medios, para la prensa, radio, televisión en estos comicios del 2020? ¿En qué se diferencian de los procesos anteriores? Evidentemente, el peso del programa está marcado por las elecciones de los Estados Unidos, pero es que son unas elecciones cruciales y, como habrán notado, pues todo el mundo está ya pendiente de lo que acá pueda acontecer. El editorial con César Miguel Rondón. Mientras el mundo está pendiente de las elecciones en Estados Unidos, los venezolanos no se quedan atrás. Tanto en Venezuela como los venezolanos que viven en Estados Unidos, como los que están dispersos por el mundo en esa nueva diáspora de nacionales, están muy atentos a lo que pueda ocurrir en esta elección. Y de hecho, y eso ya lo hemos abordado en otras oportunidades, están tan atentos que hasta a algunos se les va la vida en la vehemencia con que defienden a uno u otro candidato. En Estados Unidos, en el sur de la Florida, por ejemplo, la mayoría apuesta por Donald Trump, en la confianza de que Donald Trump, repitiendo en la Casa Blanca, será más duro y más radical en contra de Nicolás Maduro allá en Miraflores. Incluso sospechan que lo pueda sacar. Otros, los que se inclinan por Biden, piensan que Trump no hará más de lo que ya ha hecho por Venezuela y que hay que cambiar la estrategia porque Maduro lamentablemente sigue atornillado en Miraflores. Pues respetables las posiciones de unos y de otros. El detalle está en que la salida de Maduro de Miraflores y los cambios que espera el país dependen solo de los venezolanos, estén en Venezuela o en el resto del mundo.